La depresión es un trastorno mental que impacta la vida de una persona, incluso su ámbito familiar, ya que se pierde el interés por actividades que antes resultaban placenteras. Predomina la tristeza por largo tiempo y se llegan a albergar pensamientos suicidas. Ante el cansancio y la falta de energía, la persona con depresión puede sentir culpa al no poder retomar sus actividades cotidianas y no disponer de ánimo para relacionarse con sus seres queridos. La familia también enfrenta una compleja situación al convivir con alguien que tiene depresión, por lo que es importante que se puedan identificar sus síntomas y elaborar estrategias para acompañar a la persona con decaimiento y desánimo constante durante este difícil proceso emocional y mantener la unidad de todos los integrantes. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de cómo enfrentar la depresión en la familia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza, en la señal del 11. Estamos, por supuesto, muy contentos de estar aquí con este tema, cómo enfrentar la depresión en casa, en familia. Pues sí, como sabemos, esta depresión, este trastorno mental afecta muchísimo a la persona que la padece, pero también a la familia, a los amigos, a la pareja. Y el día de hoy vamos a estar hablando con nuestras especialistas y ellas nos van a decir qué hacer si estamos viviendo con una persona que tiene depresión o qué hacer si tenemos depresión y queremos acercarnos y pedir ayuda, que también eso es muy válido. Ojalá nos acompañen. Quiero saludar con muchísimo gusto, como siempre, a Jimena Raya, que estará junto con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y también saludo con muchísimo gusto. El día de hoy nos acompaña Diana Laura. Estoy muy contenta de recibirte, Dianita. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Leti, muy buenos días y un saludo a todas las personas que ya nos están acompañando en la señal 11.1, a todas las personas que ya estaban en nuestras redes sociales escribiéndonos y comentándonos sobre el tema que hemos estado platicando, sobre cómo enfrentar la depresión en casa. Estamos en Facebook y estamos en YouTube. Y claro que nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que nos compartan sus experiencias, sus dudas y poder hacer esta conversación y esta plática junto con todas y todos ustedes. Y también tenemos nuestra aplicación, Dianita. Y la 11 más, claro, para que la descarguen en sus teléfonos. Así es, completamente gratuita. Ahí en la tienda de apps, que la tenemos todos en los teléfonos, es completamente gratis. 11 más, porque el 11 va contigo a todas partes. Bueno, voy a presentar a la doctora Lorena López Pérez. Ella es psiquiatra y directora general de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, muchas gracias, qué gusto. Gracias por acompañarnos. También saludo con muchísimo gusto a la maestra Montserrat Rivera Barrientos. Ella es psicóloga, especialista en niñas y niños, subdirectora de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones también de la CONASAMA. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien, gracias. Gracias por venir. Y también saludo con muchísimo gusto y le agradezco a la doctora Lisa Guan Cruz. Ella es terapeuta familiar y psicotraumatóloga, experta en intervención breve de emergencia en desastres. Gracias por estar aquí, Lisa. Muchas gracias, Leti. Muchísimas gracias. Bueno, pues quisiera comenzar. ¿Qué es la depresión y cuál es la diferencia entre tener depresión y tener una tristeza ocasional? Muy bien. Bueno, la depresión se caracteriza por disminución en el estado de ánimo, es decir, el estado de ánimo está a la baja, nos sentimos como abatidos, ¿no? También se caracteriza por la falta de energía, por perder como el interés o dejar de disfrutar cosas que antes nos parecían placenteras, y puede acompañarse a lo mejor de problemas de sueño o problemas o cambios en el patrón alimenticio. La diferencia es, por ejemplo, que para que esto se caracterice como un episodio depresivo tiene que ser continuo durante por lo menos 2 semanas. Cuando es una tristeza ocasional es que de pronto yo me puedo sentir como que mi ánimo está bajo, pero pues pasa la cosa que me angustió y pues yo puedo seguir mi vida habitual. Exactamente. Ahora, ¿qué factores pueden jugar para que se desarrolle la depresión?
Bueno, como lo comentaba la doctora, pues para que esto ocurra, una cuestión tiene que ver con el estado de ánimo de tristeza, que que me gustaría comentar es que todas las personas experimentamos tristeza de manera natural a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un trastorno depresivo y de estos factores, es importante retomar la parte de que hay factores protectores y factores de riesgo asociados a cualquier condición de salud. Los factores de riesgo pues van a hacer que sea mucho más probable o que esté más cercano el que podamos enfrentarnos a una situación como la depresión. Tales pueden ser situaciones pues laborales, ¿no? Situaciones familiares como divorcio, como conflictos, violencia, por ejemplo, también en la familia, el propio consumo de sustancias, tanto propio como de los familiares, situaciones a lo mejor económicas, pérdida del empleo, no sé, también situaciones de crisis financieras, situaciones también asociadas, por ejemplo, al cuidado de otras personas, en el caso de cuidadores, de mamás, papás, abuelitos, ¿no? Situaciones a lo mejor de tener a cargo a alguna persona menor o algún adolescente o alguna persona pues de la que seamos responsables. Situaciones también personales, por ejemplo, estas situaciones asociadas con expectativas a lo mejor no cumplidas, ¿no? Expectativas demasiado altas o situaciones en las que podamos tener una autoeficacia y una autoeficiencia pues que percibamos como menor, ¿no? Situaciones pues personales, ¿no? Situaciones propias, dificultades para tomar decisiones, dificultades para resolver conflictos, pues son factores que se van asociando a que las personas pues vayan teniendo o que se vaya generando un factor para poder tener depresión. Y otras situaciones que también hace un rato comentábamos, por ejemplo, estas situaciones biológicas, ¿no? Que la doctora Lorena nos explicaba, en donde puede haber una predisposición a que si mis papás, en general padre, madre, tuvieron alguna situación con depresión, también nosotros podemos tener alguna predisposición. Yo quisiera agregar un tema de consumos. O sea, por un lado, el consumo de sustancias, que puede ser cualquier sustancia, puede ser azúcar incluso, puede ser muchas harinas, a veces incluso cosas que le ponemos a la dieta que producen desbalanceos químicos dentro del cuerpo. Pero también quisiera agregar, con esto voy a brincar al tema de hábitos. ¿A qué hora nos dormimos? ¿Cómo nos dormimos? ¿Con qué nos dormimos? Porque mucha gente se duerme con el celular aquí pegado. Lo último que hace antes de cerrar los ojos es mirar el celular. Las luces de los dispositivos producen alteraciones a nivel cerebral, de química cerebral. Igual si me doy un atracón en la noche, sobre todo un atracón de azúcar, pues la calidad del sueño va a ser muy mala. Claro. El consumo de alcohol, porque mucha gente toma una copa antes de ir a dormir. Hace unos años se puso muy de moda que el alcohol era antioxidante y entonces que era muy sano. Ahora están saliendo los artículos a la vuelta de 20 años que no, el consumo de alcohol no es sano de ninguna manera. Con eso no quiere decir que la gente no beba absolutamente nada, cada quien es libre de beber, pero hay mucha gente que tiene por hábito tomar una copa antes de ir a dormir todos los días. Eso sí ya no es tan sano. Efectivamente, hay que tener mucho entonces, lo que entra y lo que sale, cómo gastamos la energía, cuáles son también nuestros patrones de ejercicio. El ejercicio también es uno de los factores protectores para la depresión. Entonces, cuidar mucho, tener hábitos sanos, es una manera de prevenir la depresión. Hidratarse bien, esa es otra cosa. Hidratarse con agua. Claro, claro, por supuesto. Bueno, pues vamos a ver esta entrevista que le hicimos a la doctora Carmen Torres Mata. Ella es psiquiatra y especialista de la CONASAMA y justo nos habla sobre qué es el trastorno depresivo, cuál es su prevalencia en nuestro país y cómo impacta también, pues sí, a la vida de las personas. Vamos a escucharla. El trastorno depresivo mayor es un trastorno que se caracteriza por tristeza, disminución en cosas que antes nos generaban placer. También podemos tener cambios en el apetito, cambios en el sueño, sentirnos cansados, fatigados, agotados. Incluso en algunos escenarios podemos pensar que somos inútiles, nos sentimos culpables y también en algunas personas puede presentar ideas de muerte.
En el mundo, más o menos se estima que es el 5%. Hablando específicamente en México, más o menos, de acuerdo a la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, es el 4.2% de todos los mexicanos. ¿Qué significa eso? Más o menos 1 de cada 20 personas en México podemos tener depresión. La depresión puede impactar en muchas áreas de nuestro entorno. Puede ser la familia, puede ser la escuela, el trabajo. Y uno de los impactos más importantes es en nuestra calidad de vida, o incluso en muchas personas pueden llegar a terminar con ella por cursar una depresión que no se atendió. La familia puede jugar un papel súper importante en una persona que tiene depresión. Puede jugar un factor protector en aquellas familias donde hablamos de nuestros sentimientos, de nuestras preocupaciones. Incluso justo cuando estamos en depresión podemos pedir ayuda y entonces esa familia va a actuar como un acompañamiento para esa persona y va a ser una fortaleza. En cambio, en aquellas familias donde no puedo expresar cómo me siento, no puedo pedir ayuda, soy constantemente criticado, o en ocasiones puedo ser violentada, y no solo me refiero a la violencia física, puede jugar el papel contrario y ser ese factor de riesgo para que una persona presente depresión. Muchísimas gracias a la doctora Carmen Torres Mata por esta entrevista. Y Monse, yo te quisiera preguntar, ¿cómo identificar que nuestros hijos, nuestros niños, niñas y adolescentes pueden tener un cuadro de depresión? Porque entiendo que no es lo mismo que a un adulto que a un niño, que muchas veces pensarías, ay, ¿cómo un niño va a tener depresión? ¿Cómo identificamos a nuestros hijos? Bueno, algo importante justo no es los mismos síntomas no los van a compartir, sin embargo sí hay ciertos síntomas que pueden ser similares en la etapa adulta, el estado de tristeza, el que de pronto yo observe que ya no tiene el comportamiento habitual. O sea, algo muy importante es que como padres, madres, cuidadores, estemos muy pendientes a través de la supervisión de los cambios conductuales, emocionales, y pues de expresión en general, ¿no? Sí, para poder ayudar a que ellos puedan generar, pues sí, la expresión de sus pensamientos, de sus emociones, aun cuando sean pequeñitos. A veces se cree justo que cuando son más pequeñitos, pues cómo te vas a deprimir, ¿no? O sea, no hay razones por las que te puedas deprimir, pero sí lo único que haces es ir a la escuela, pero sí qué preocupaciones puedes tener. Entonces, algo muy importante es poder identificar estos cambios en su comportamiento habitual. Si mi hijo, de manera, digamos, como general, pues es un poco reservado, un poco tímido, a lo mejor si está cursando por algún episodio de depresión, ese es un síntoma que a lo mejor sí puede haber variación, a lo mejor como hace ratito lo comentábamos, ahora prefiere estar como solo con una persona, ¿no? Tiene a lo mejor, depende también de la edad, ciertas regresiones o ciertos temores que a lo mejor ya habían desaparecido. En general, la parte de estar mucho más irritables en su estado de ánimo, pasar de estar muy contentos a de pronto estar muy enojados, ¿no? A de pronto querer llorar sin ninguna condición o ninguna situación que pueda explicarlo. Son cambios que podemos estar como sensibles. En la etapa de la adolescencia, por ejemplo, también estar muy pendientes de cambios, como hace ratito lo decíamos, si sale ahora con frecuencia, si ha dejado de tener un grupo de amigos y ahora se vincula solamente con otros. En general, los cambios en su comportamiento son muy importantes de observar para también poder estar alertas de otros comportamientos de riesgo, como el consumo de sustancias o involucrarse con amigos que tal vez pueden llevarlo a otras situaciones de riesgo. Claro. Yo quisiera preguntarles, el uso de la tecnología, el uso de redes sociales, excesivo de redes sociales, que de repente los jóvenes, los niños, los adolescentes ven como ya un nivel de perfección entre filtros, entre cosas que realmente en la realidad es otra. Eso les puede causar depresión tal vez porque me quiero ver como la influencer tal y no lo logro, o porque quisiera, y te pones como muchas expectativas como joven, y eso puede causar depresión. Sí, no olvidemos que, sobre todo en la etapa adolescente, el cerebro está en remodelación. Entonces, al estar en remodelación hay un montón de cosas que empieza a estructurar, pero se empiezan a estructurar desde la parte social. Entonces, para ellos, la forma en la que ven en redes sociales cómo es el estilo de vida, cómo es como lo ideal, genera una expectativa que a veces cuando se comparan y voltean a su entorno y dicen esto no es así, puede generar angustia y después puede generar algún episodio depresivo. Ahora, es importante entender también que a veces cuando los adolescentes en este cambio de la estructura de su cerebro, muchas veces queremos que ellos nos expliquen cómo se sienten, ¿no? O sea, que lo que están sintiendo.
¿Y qué creen? Que lo frecuente en cierto periodo de la adolescencia es que estos chicos no tengan la habilidad para poder expresar esas emociones. En salud mental se llama alexitimia. Y eso es un síntoma que pasa en los adolescentes porque están estructurando su cerebro. Y entonces lo ideal es que los papás observemos algún cambio en la basal. Recordemos que nuestros hijos siempre tienen un comportamiento habitual. Pueden ser muy gruñones, pueden ser muy intensos, obsesivos, lo que tú quieras, ¿no? Pero hay una constante. En cuanto cambie esa constante, hay que ver qué está pasando, pero no presionar tampoco al adolescente, porque eso es algo que pasa mucho en la consulta. Llegan presionados por los papás porque no pueden explicar lo que les ocurre, ¿no? Y en esta lógica de la crianza respetuosa, hay que considerar que el adolescente está en otra etapa. Claro, eso es muy importante. Sí. Y bueno, observar a nuestros jóvenes, eso es muy, muy importante, porque de verdad a veces nuestro trabajo, pensamos que el uso de la tecnología hasta nos ayuda, ¿no? Porque los mantiene ahí tranquilos y felices, pero pues muchas veces no nos estamos dando cuenta de que pueden estar pasando por un cuadro depresivo y que esto puede escalar a más. Vamos a hacer una muy, pero muy breve pausa. Nosotros vamos a regresar. Estamos leyendo todos sus comentarios. Están llegando muchísimos. Sí. Diana Laura, regresando del corte, les prometemos que los vamos a leer. Preguntas. Y vamos también a consultar a nuestras especialistas del día de hoy. Ya veo sus preguntas, si es hereditario, cómo identificarlos, con qué especialistas ir. Bueno, no se preocupe, porque todas sus preguntas, regresando del corte, nuestras especialistas que están aquí con nosotras también nos van a responder. Regresamos en un momento. La depresión impacta la capacidad de las personas para desempeñarse en distintas áreas como el trabajo, la escuela, la casa o hacer frente a la vida cotidiana. Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Falta de concentración, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, pérdida de interés por actividades que resultaban placenteras, tristeza prolongada y pensamientos suicidas son síntomas de depresión. Organización Mundial de la Salud. Soy una mujer de 57 años. Soy viuda y tengo 4 hijos. Yo he vivido la depresión, así como me doy cuenta en mi historial, como a los 15 años. Comencé a sentir esa depresión, sentía esa depresión, esa soledad, esa tristeza, esas ganas de llorar, me sentía aislada, rechazada, pero yo no me daba cuenta que tenía esa depresión. Yo no sabía que tenía depresión. Yo me casé a los 20 años. Sí, mi matrimonio fue muy negativo en la situación de que el papá de mis hijos fue una persona alcohólica. Fue cuando más se aumentó más lo de la depresión. Yo me di cuenta cuando las cosas no salían como yo quería. Su fuga era alcoholismo y yo no quería que tomara y las cosas no salían como yo quería. Y me comencé a dar cuenta que me enojaba, me irritaba, dejaba de hablarle a las personas, a las familias. Ya comenzaba yo en mi forma de ser, sentirme rechazada yo misma. Sí le hice daño a mis hijos con la depresión. ¿En qué forma? En que pues no tenía atención hacia ellos, por estar yo fugándome en otro lado, ellos tomaron otra decisión, lo que es el alcoholismo, drogadicción y estar en otra situación ellos, por lo mismo de que como yo lo descuidé en esa depresión, pues se alejaron más mis hijos. Yo al llegar a Neuróticos Anónimos, me invitó una persona, un vecino, me invitó y me dijo, yo le comenté de que me sentía mal, tenía muchas cosas que decir, y me invita y me dice, ¿sabe qué, señora? Dice, hay un grupo para mujeres
ahí va mi esposa. Y de ahí comienzo a ver y analizar de que yo era depresiva. Hoy en día ellos han visto el proceso que he tenido, la persona que antes era una persona agresiva, intolerante, que todo le parece mal. Y hoy ya soy otra persona. Yo fui una mujer con depresión en muchos años en mi vida. Muchas gracias por seguir con nosotras aquí, Martes de Familia, de cómo enfrentar la depresión en casa. Este trastorno mental del que hemos hablado ya en los bloques pasados, de cómo identificarlo, de cómo lo podemos trabajar, si lo tiene tu hija, tu hijo, tu adolescente, también si eres padre y también tú puedes tener síntomas de depresión y así, también cómo lo puedes enfrentar y si tienes alguna duda de cómo identificarlo, cómo tratarlo, o nos quieres contar tu experiencia, nos puedes escribir en Facebook, en YouTube, o nos puedes marcar el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para hacer esta conversación junto con ustedes. Saben que aquí les doy la voz a todos sus comentarios y a todas las preguntas que nos han hecho llegar. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado. Yo voy a empezar ya con las preguntas directas que aquí nos hizo Ángel Zamora, que nos dice, ¿cómo ayudar a un familiar que presenta síntomas depresivos, pero no quiere ir al médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, y no lo quiere tratar? Hay que ver bien qué está pasando. ¿Cómo ayudar? Pues si la persona no quiere ir, los familiares sí pueden ir a consulta con un profesional de la salud, que puede ser un terapeuta familiar. Existimos algunos terapeutas familiares especializados en enfermedades crónicas. Entonces pueden acudir a la consulta y ver qué se puede empezar a hacer. Probablemente no quiera acudir a la consulta porque está tan deprimido que le da hasta, lo voy a decir en términos coloquiales, pereza mental pensar cómo va a salir de la casa para ir a la consulta. No es pereza, es una pérdida de la energía, claro. Pero la forma como se vive es como qué pereza, o yo no lo necesito, o ustedes están exagerando, porque también hay como una nube en el pensamiento, la persona no está pensando con claridad, puede tener falta de concentración, falta de atención, como bloqueo mental. Hablábamos hace rato de la pérdida de las palabras, de la imposibilidad de nombrar cosas. Y esa imposibilidad tiene que ver con que las palabras no aparecen en el cerebro, están como escondidas. Entonces, ¿qué hacer? Pues ir los que estén interesados en ayudar a la persona y ver cómo pueden hacer un frente en el que lo ayuden, no que lo presionen, porque eso es lo que no le sirve a la persona, sino ver cómo se puede hacer un trabajo colaborativo entre la familia y el personal de salud. Porque muchas veces la familia se enoja, ¿no? Sí. Es que ayúdate, que yo te ayudaré, ya ves, no quieres, ¿no? Y juzgamos muchísimo cuando se tiene una respuesta negativa a un tratamiento, pero pues efectivamente no es así como... Es que para la familia también es muy desesperante. Es muy desesperante porque la familia no entiende qué le pasa a esta persona, no entiende qué hay que hacer, no entiende si es un problema afuera, si es un problema con ellos. También a veces la familia se pone muy reactiva, no, lo vive como algo personal, porque la persona que está deprimida puede estar muy irritable, puede contestar mal, puede no aceptar, tener una permanente conducta de negación. Todo es negativo. Pues es que a veces ni uno lo entiende, ¿no? Así es. O sea, que justo en esa parte de no entenderlo, yo agregaría que un primer paso o un paso tal vez inicial en general, incluso cuando van a con algún especialista, tiene que ver con la psicoeducación, ¿no? Con esta información que se le pueda proporcionar tanto a los familiares, justo porque a veces la respuesta no es, y que también viene desde un lugar válido para los familiares, ¿no? O sea, viene desde su desconocimiento, de la desesperación, de ver que a lo mejor quisiera que él esté bien, pero tampoco sé cómo ayudarlo, ¿no? Entonces, como hace ratito lo comentabas, pues no es que lo hagan con una mala intención o porque no lo quieran entender, sino también a veces desde la falta de información, y en ese punto la psicoeducación puede
puede ser una herramienta muy importante también para sensibilizar a los familiares, sensibilizar a la persona, ¿no? En el ejemplo, en la pregunta que nos hacen, pues sí, a lo mejor poder proporcionarle información de qué es lo que está pasando, porque en su misma situación de depresión él puede ni siquiera entender qué es lo que nos está ocurriendo. Entonces, saber que es una situación que tiene que ver con estos cambios a nivel cerebral, que hay algunas situaciones que en su cerebro seguramente pues hay un desbalanceo o hay una situación que se puede atender, que hay diferentes formas de tratamiento, desde el psicológico, el psiquiátrico, apoyos sociales, ¿no? Que hay una alternativa para que pueda resolver esa situación y que en todo momento irá respetando el familiar de qué manera lo vamos como acompañando y qué caminos vamos tomando, porque a lo mejor el primer camino funciona también mucho a preguntarles con qué sí puedes en este momento hacer. Tal vez no quiere ir de momento al psicólogo, no quiere ir al psiquiatra, pero qué sí podríamos empezar a retomar. A lo mejor de verdad, a veces para las personas que viven con depresión, pararse de su cama ya fue un gran logro, ¿no? Levantarse y tomar un baño ya fue un gran paso. Entonces, empezar a ver cuáles son las acciones que le permiten paulatinamente ir retomando sus actividades cotidianas y que sepan que en todo momento pues van a ir respetando como él vaya, los pasos que vaya a ir dando. Yo quisiera sumar que hay una palabra clave que es validación. O sea, hay que validar, hay que aceptar que la persona que está pasando por esto realmente lo está pasando, porque muchas veces se toma como en los niños, es que no quiere ir a la escuela, es que es flojo, o en las señoras, ay, es que otra vez va a empezar, ya se quiere quedar en la casa, no quiere hacer nada. No, creo que la palabra clave es, el primer paso es validar que las emociones que está sintiendo el otro son verdaderas, ¿no? Y a partir de ahí, acudir a que les asesoren para poder intervenir con la persona de acuerdo a las características de la persona. Es importante esto. Aunque nosotros en salud mental tenemos como ciertos criterios y tenemos como unas características que se comparten, la realidad es que siempre hay que individualizar todas las intervenciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, dependiendo del individuo. Ahora, decirle a un joven, a un niño que tal vez se está abriendo contigo de alguna manera y que te está diciendo, me siento triste. Yo me acuerdo mucho de una plática que tuve con mi sobrino adolescente y me decía, tía, estoy sumamente triste porque terminé con mi novia y entonces yo siento que jamás en la vida voy a volver a amar a alguien como la amaba ella, ¿no? Y tenía 17 años, ¿no? 16, y estaba realmente triste. Y de repente veía como que en algún momento se lo contó a otro familiar y se rió y dijo, ay, cálmate, ¿eso qué? O sea, y cuando me lo cuenta a mí, le dije, ya te pasó, a mí también me pasó, justo tenía tu edad, cuando yo estaba súper triste, no quería salir de mi recámara y vino tu abuelito y me ayudó. También te pasó, y entonces eso se genera muchísima confianza. Sí. Pero si nosotros no validamos a nuestros jóvenes, entonces ellos no van a confiar en nosotros. Una de las desventajas de irse haciendo viejo es que se te olvida cómo era la adolescencia, que es otro mundo. La manera de vivir la vida en la adolescencia es completamente diferente. Exacto. Y además, malamente los adultos decimos que es que los cerebros de esos chicos están inmaduros. No están inmaduros, están pasando por procesos justamente de aprendizaje, de maduración, unos procesos muy rápidos. Y hay que entender que para el adolescente lo más importante, su esfera primordial, son sus pares. Claro. Sí. No sus papás, no sus hermanos, porque son sus pares si se llevan bien con ellos. Pero lo más importante para un adolescente son sus amigos y el novio, la novia, el no novio, el no novia, ¿no? Claro. Y esa parte es muy importante porque ahí es donde empieza la validación. Exacto. Entendiendo que lo que les pasa a los adolescentes son experiencias que no nos pasan a nosotros y que no les podemos exigir. Ellos no están trabajando, no tienen las responsabilidades que tienen otras, pero no las nuestras. Sí, no los juzguemos, escuchémoslos y entendámoslos, porque sí es muy importante y creo que ahí puede cambiar todo, ¿no? Quisiera, para redondear la pregunta, si la persona no puede salir y ya los familiares fueron a consultar un especialista de la salud, en algunos casos se pueden hacer consultas a domicilio. Sí, o vías telefónicas. O vías vía ahorita la tecnología también nos ayuda mucho para eso. Nos pregunta Leticia,
que cómo ayudar a que a un adolescente con TDA de 15 años, con su cerebro inmaduro, no vuelva a caer en depresión. Dejó todo, dejó la escuela, los amigos, solo vivía llorando y triste, y es difícil que comprenda una ruptura amorosa o que no tiene un cuerpo perfecto como la TikToker, o que simplemente a veces no es aceptada por otros, etc. ¿Cómo hacer para hacerla fuerte y que no caiga en depresión? Es muy difícil como madre, que si me podrían ayudar con datos de un curso, un especialista o un camino a seguir para ayudarla. ¿Qué le podemos decir a Leticia? Bueno, pues de entrada retomar un poco esta parte del apoyo familiar que puede recibir. Creo que una buena respuesta tiene que ver con que pues sus familiares están cercanos, la supervisión, ¿no? Que pregunta, que se informa, que quieren tomar cursos, para poder, como lo hemos dicho, pues no presionar, sino más bien acompañar, validar y supervisar también estos cambios y estas transiciones que puede estar teniendo por su etapa de desarrollo. El otro punto que yo creo que podría abonar es esta parte del tratamiento multidisciplinario y integral, ¿no? Ahí estamos hablando, ella nos dibuja un caso en donde estamos hablando de una situación de comorbilidad con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y de un trastorno depresivo tal vez, ¿no? Y para que justo podamos atenderlo, pues requiere en esa condición un tratamiento integral acompañado del tratamiento farmacológico, del tratamiento psicológico, que se mantengan. Yo siempre les digo a los pacientes que me parece, a veces las personas vamos a una consulta psicológica cuando creemos que no podemos, y no es que esté inadecuado, pero la realidad es que creo que una recomendación importante es que no necesitamos llegar a ese punto para ir a una atención psicológica, ¿no? Y yo siempre les digo, más bien velo como una ventaja, porque a ti tú estás teniendo herramientas para que en cualquier momento, en cualquier situación, siempre estemos observando cómo puedes irlo afrontando, ¿no? Me parece que eso creo que podría abonar a la respuesta. No sé si la doctora quieran agregar algo. Sí. Por lo que se oye, parece un cuadro de TDA, porque también hay un abuso, ¿no? Ahora todos tenemos TDA, pero si está diagnosticado, lo primero que hay que ver es que haya un diagnóstico correcto. Si está diagnosticado, pues entonces hacer una revaloración. En la adolescencia también, como el cerebro se mueve tan rápido, de repente podemos tener un niño que estuvo diagnosticado en la infancia con TDA, y llega a la adolescencia y mejoran los síntomas, pero hay otros que llegan a la adolescencia y empeoran los síntomas. Hay que estar haciendo valoraciones constantes, justamente lo que dice Monse, hay que ver si requiere de algo más, tal vez requiere, si suena como que sí ha habido un agravamiento, tal vez haya que valorar un medicamento. Nuevamente el tema con el medicamento, y mucha gente tiene mucho miedo a medicar a los niños para el TDA, porque dicen que los medicamentos del TDA producen adicción. De eso nos puede hablar la doctora, si producen o no producen. Bueno, vamos a ver este testimonio, Diana. ¿Tenemos un testimonio? Sí, es el testimonio anónimo de un hombre que sufre depresión y nos comparte justo cuando empezó a sentirse así. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos para más comentarios y para seguir hablando de este tema. Yo supe de la depresión precisamente cuando yo empecé a tener síntomas síntomas raros en mí. Yo tenía escasos 33, 35 años. Bueno, yo estaba casado, tenía también un amante. La esposa se da cuenta de esta situación, obviamente me separo de ella, y a los 2 meses, la amante también se separa de mí, se va, y me quedé yo solo, obviamente, con los hijos de la esposa, porque ella se fue, me dejó a 2 adolescentes de 10 y 12 años, y pues el negocio que yo tenía se empezó a venir a pique. Ahí empecé yo a entrar en depresión total. Pues empecé yo a sentir cosas así raras. Empecé con una psicóloga, me sentía bien el ratito nada más. Un día, o sea, el siguiente día un ratito y ya. Y si me levantaba era pues porque tenía yo que llevar a los hijos a la escuela y hacer algunos trabajos. Pero no me ayudó, y después me decían, es que te vemos muy mal. Pues todo se vino abajo, no tenía trabajo, tenía muchas deudas. Las deudas son las que me tenían agobiado, porque era bastante dinero que debía yo. Fue una bola de fuego o de nieve que se fue convirtiendo muy grande. Ya no pude, y vino la depresión. No creí en nada, porque pensaba yo que Dios me había abandonado. Y yo le mentaba la madre a Dios. De hecho, los hijos se empezaron a meter. El mayor de 12 años
se empezó a meter en drogas. Y no, pues yo salía a buscarlo a las horas de la noche y él pues andaba drogándose. Entonces situaciones así como esa, pues obviamente me empezaron a llevar a mí a la depresión. No dormir, yo pensando en toda la situación que yo no podía arreglar. Fueron bastantitos años, yo creo que 7 años en empezar como que a recuperar sobriedad emocional mínimamente, ¿no? Ahorita tengo 52 años, ahorita te puedo decir que ya sé de lo que padezco. Cuando padecemos ya de esta enfermedad emocional, pues a veces tenemos bajones, amanecemos pues bajoneados, como dicen hoy los chavos, lograr o tratar de controlar esta emoción y me siento bien. Hoy amanecí muy bien. Son días de esos que amaneces y te agradeces a Dios por estar vivo. Yo le quiero decir a mis hijos que cuando sientan una situación emocional fuerte, acudan a un grupo DNA, no se van a arrepentir. Soy un hombre de 52 años que supo enfrentar y llevar la depresión en casa. Muchísimas gracias por este testimonio y bueno, pues nos da muchísimo gusto y alegría que pues haya podido salir adelante, pero pues este testimonio también fuerte pues demuestra cómo se descontrola la familia cuando una persona tiene depresión. Ahora, hemos estado hablando, por supuesto, de qué sucede cuando nuestros niños, nuestros adolescentes tienen depresión. También nos han llegado muchas preguntas específicamente de jóvenes y niños, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una mamá, un papá tienen depresión? Porque son la cabeza de la familia, ¿no? Escuchábamos ahorita. En la clínica de enfermedades crónicas con la que colaboro, cruzamos la enfermedad con el ciclo de vida. La enfermedad tiene su propio ciclo, tiene un ciclo de inicio, hay enfermedades que son de larga duración, hay unas que se resuelven rápido, y lo cruzamos por el rol de la persona. No es lo mismo ser la mamá con depresión que ser el papá con depresión, que ser el hijo de 6 años con depresión o el adulto mayor con depresión. Hay que revisar mucho cuáles son los roles. Cuando es la mamá con depresión, si la mamá se dedica al trabajo doméstico, hay que ver cómo se va, de entrada, cómo se va a cubrir ese hueco. Hay que empezar como con lo operativo. ¿Quién va a hacer esas funciones? Porque también cuando, por ejemplo, la persona encargada de lo doméstico se discapacita, la casa se vuelve un caos. Y cuando la casa se vuelve un caos, empieza a impactar en las esferas de los otros integrantes de la familia. Supongamos que es la mamá, pero no se dedica a lo doméstico, sino que es quien trae ingreso al hogar. ¿Quién va a cubrir ese hueco? ¿Cómo se va a cubrir ese hueco si la mamá se discapacita o quien es el proveedor primario se discapacita? Si es uno de los hijos, ¿quién va a pagar las cuentas y quién va a llevar a las consultas? Si es un adulto mayor quien está con la depresión. En el caso de los adultos mayores es bien complicado porque se detecta poco la depresión. En el decir popular es más o menos normal que uno se hace viejo y se deprime, y no es cierto, eso no es cierto. Entonces hay que ver quién va a cubrir esos roles y quién va a hacer el acompañamiento, quién lo va a llevar al doctor, quién lo va a convencer de ir al doctor o le traemos a alguien que lo atiende en casa. Hay que cruzar con el rol, el ciclo de vida y el ciclo de la enfermedad. Y hay que trabajarlo entonces en equipo, porque sí, definitivamente es entenderlo, es trabajarlo y es obviamente buscar ayuda. Miren, yo sé que hay muchas familias y en casa no siempre se pueden pagar especialistas, pero hay muchos lugares completamente gratuitos que te pueden dar ayuda psicológica, dar terapia, incluso vía telefónica. Y justo por eso, antes de irnos al corte, les vamos a presentar esta cápsula del Consejo Ciudadano, porque ahí usted, mire, marca y hay psicólogos que desde la comodidad de su casa, es más, uno puede hablar y decir, ¿sabe qué? Tengo a mi mamá que siento que tiene depresión, pero no sé cómo manejarlo. Y los especialistas del Consejo Ciudadano, de verdad,
los recomendamos muchísimo porque es una opción completamente gratuita y que está al alcance de todas las personas. Así que vamos a escuchar esta cápsula, hacemos una breve pausa y regresamos con más de este tema, cómo enfrentar la depresión en casa. Una de las primeras causas de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales es la depresión. Esta patología se caracteriza por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, de la asertividad cotidiana y del pensamiento. Y es más frecuente de lo que imaginamos. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 280 millones de personas en el mundo la padecen. En el Consejo Ciudadano de la capital de México, hasta una cuarta parte de las atenciones emocionales está relacionada precisamente con esa tristeza profunda. Aunque los síntomas varían, los más comunes son ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración. Hay una pérdida de interés o placer por las actividades habituales, así como alteraciones del sueño, la alimentación, cansancio y falta de energía. Para ayudar a quienes padecen depresión, no le juzgues ni culpes, muestra empatía y ofrece apoyo y compañía. Acércales atención especializada como la ofrecida en la línea de seguridad o chat de confianza 55 55 33 55 33. Es gratuita, 24/7 para todo el país. El cuidado personal es importante en el manejo de la depresión. Hacer ejercicio, mantener contacto con amigos y familia, evitar el consumo de alcohol y cuidar la alimentación son hábitos que favorecen el bienestar general. ¿Qué podemos hacer si alguien cercano a nosotros o incluso en la familia pudiéramos sospechar que tiene depresión? Lo primero sería acercarnos a hablar con esta persona de que estamos preocupados por cómo lo vemos, cómo ha ido cambiando incluso en las últimas semanas o meses. Lo segundo, podemos investigar los recursos de salud que podemos tener disponibles cercanos a nuestra comunidad para orientar hacia dónde podemos acudir a pedir ayuda. Uno de los recursos que podemos tener es 800-911-2000, que es Línea de la Vida, donde nos pueden orientar qué profesional o qué centro puede ser más cercano para atendernos. Y tercero, no menos importante, acompañar durante el proceso y siempre escuchar de qué forma necesita nuestro apoyo y nuestro acompañamiento esta persona que es cercana a nosotros. La depresión es un problema de salud mental cuando nos sentimos muy tristes, dejamos de hacer cosas que antes nos importaban, afecta nuestra calidad de vida, el trabajo, la escuela, la familia, deja de importarnos. Podemos también tener cambios en lo que comemos, en el sueño, sentirnos cansados, agotados, con faltas en la atención, en la concentración. Pero también es importante saber que no es nuestra culpa. Esto tiene que ver con muchas otras cosas. Puede ser desde sí antecedentes familiares, ¿no? Mamá, papá, tíos, abuelos que puedan tener depresión, pero también el entorno donde nos movemos, la presión en el trabajo, también la condición de estrés y aparte cambios en nuestra química en el cuerpo, que todo esto se conjunta para que una persona pueda tener depresión. Para tener depresión no hay edad. Le puede dar a nuestros hijos e hijas pequeños, 5, 6 años, 8 años, a nuestros hijos e hijas adolescentes, 15, 18 años, a los adultos, incluyendo a los adultos mayores. Es un problema de salud que nos pega a todos, a todas, no distingue edad, no distingue sexo, no distingue incluso condición social. Atendamos nuestra salud mental. Gracias, muchísimas gracias a la doctora Carmen Torres Mata. Y pues sí, efectivamente hay que atender nuestra salud mental y dejar ya de estigmatizarla y de pensar que si vas con un psicólogo es porque, o con un psiquiatra, lo escuchábamos mucho antes y es realmente lamentable pensar que pues no estoy loco, ¿para qué voy a ir? Eso ya no. La salud mental es tan importante como la salud física y hay que atenderla como cualquier otra enfermedad. Y hay que, pues sí, ser muy empáticos con todas estas personas que la pueden estar padeciendo. Ahora, ¿hay algún dato acerca de que las mujeres podamos ser más propensas a depresión, hombres, por el tema hormonal? ¿No tiene nada que ver? Hay un subregistro de la depresión en hombres. Si tú miras tablas, por ejemplo, de enfermedad,
los hombres mueren más por problemas hepáticos relacionados con alcoholismo que por depresiones. Eso habla, un tema de alcoholismo que te lleva a la muerte, habla de un proceso depresivo. Lo que pasa es que no se diagnostica como depresión, se diagnostica como alcoholismo. Hay un subregistro de la depresión y muchas veces está enmascarado o por el consumo, ¿no? Temas de adicciones, y muchas veces está enmascarado porque los hombres, como son duros y son fuertes, pues no se quiebran. No se permiten decir que se sienten mal. También los hombres acuden menos en general a los servicios de salud. Y ahí nuevamente hay un subregistro y una subatención que van de la mano, subregistro y subatención. Efectivamente. Ahora, ¿es recomendable también ir a una terapia familiar para entender más fácil el tema de por qué mi pareja, mi mamá, quien sea de la familia, está ahorita en un cuadro de depresión? Sí, sí es recomendable. Sí, es importante que además de lo que nosotros decimos cuando existe un miembro de la familia que se enferma, decimos que está la familia completa enferma y que el que está manifestando los síntomas es el eslabón como más débil de la familia o el que en ese momento pues tiene como los síntomas, pero se tiene que estudiar a la familia. Otra cosa importante es a veces si yo no tengo acceso a ese tipo de intervenciones, sí es importante que yo pueda acudir a una terapia individual para aprender mecanismos para afrontar las situaciones que se presentan en nuestro día a día. La forma en la que nosotros enseñemos a las personas que están a nuestro alrededor a afrontar los problemas es un ejemplo, también es un factor protector. Entonces, sí es importante que vayan a terapia. Ahora, el tema de la depresión se tiene que reconocer, es como no sé, es pregunta y ustedes son las especialistas, es como el tema del alcoholismo, yo tengo que reconocer que estoy deprimida, porque muchas veces normalizamos, ¿no? Y digo, pues es que no tengo ganas y no quieres como dar ese paso de decir, a ver, alto, esto ya no me está gustando porque me está imposibilitando, porque estoy faltando a trabajar, por una serie de situaciones que yo lo tengo que reconocer como de persona depresiva. Es complicado con la depresión justamente por este tema como de neblina mental. No necesariamente la persona, supongamos a alguien que ha hecho un proceso depresivo por años, llega un momento en que vive de esa manera, funciona de esa manera y no tiene la conciencia de la depresión como la podemos ver los que estamos alrededor, que decimos, no, si es que su nivel de actividad es bien bajo, su capacidad de concentración es muy bajo. O sea, es una cosa que se convierte en circular. La persona no se da cuenta y ha vivido así y mal funciona o bien funciona como funciona. Y yo creo que un elemento importante que hace ratito lo comentábamos tiene que ver con la información, o sea, más que ser una situación de como reconocer y entonces pues ya sí también funciono y entonces es por mi depresión, o sea, más que un elemento que también pasa con el consumo de alcohol, otras sustancias, de reconocer y entonces incluso para muchas personas puede decir, pues entonces soy yo, ¿no? Como si la situación fuera yo soy el problema o a mí me pasa todo lo malo. Es una situación más bien de informarnos, de identificar, de nombrar, porque también en muchas ocasiones las personas ni siquiera sabemos cómo nombrarlo, ¿no? No sé qué se debe a depresión, no sé qué se debe a ansiedad, no sé qué eso que tengo, eso que siento, eso que me pasa en mi vida cotidiana, la falta de energía, el dejar de ir al trabajo, el no poder encontrar alternativas de solución, el sentir que mis problemas no van a poder resolver si son muy grandes. Se debe a una situación de salud, en este caso de salud mental, llamada depresión, llamada ansiedad o cualquier otra que le podamos poner. O sea, identificar que se debe a una situación puede ser un gran paso para la persona en sí, o sea, en sí, ya el que la persona sepa que es una situación, vuelve, a mí me pasa mucho con los pacientes, a conectar incluso con una sensación de poder resolverlo y de tener alguna esperanza o alguna alternativa de solución, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante, más allá de decir solamente como hay que reconocerlo para querer hacer cosas, hay que identificar que se trata de una situación de salud. Tú lo decías ahorita muy bien, tratar de no estigmatizar, de no generar juicios, de no creer que es una situación que es pasajera, ¿no? Ahorita que hablas, por ejemplo, de las mujeres, de los hombres,
Sí, es probable que exista también un tema de subregistro, pero los datos epidemiológicos sí lo señalan, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres pasan por etapas de vida que son cruciales, como lo comentaba también hace rato Lisa, por ejemplo, la depresión posparto, una depresión asociada a una condición hormonal, ¿no? En el caso de los hombres, pues a otros factores sociales. O sea, somos también no solamente la parte biológica, sino también la parte social. Puede ser resultado o ser producto de nuestras condiciones de todos estos elementos. Y bueno, pues justo también con eso, esta parte de la información puede ya en sí misma ser una herramienta importante. Efectivamente. Hay unos cuestionarios muy accesibles. Si tú entras a internet, un laboratorio dejó un cuestionario abierto, se llama PHQ. Hay un PHQ de 9 y hay un PHQ de 15 preguntas. Entonces, si sospechas que tienes depresión, puedes entrar y llenar el cuestionario. Lo haces en menos de 5 minutos y te da un resultado bastante acertado de tu condición de depresión. Y que puede ser como un primer paso para puede decir, ser estoy sintiendo esto. No es para que te diagnostiques. No. Es si sospechas, para que digas, mira, sí podría ser un cuadro depresivo. Y ver los síntomas. Exactamente. Diana, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos varias personas que nos han compartido sus experiencias y que nos están preguntando qué tienen que hacer. Entonces les voy a leer varios testimonios y ahorita, si quieren, los contestamos. Salvador Lara dice, él tiene 70 años. Yo estoy sufriendo de depresión y necesito saber dónde acudir, ya que vivo solo y no tengo trabajo y me la paso en mi cuarto y no sé qué hacer. Una llamada anónima que dice, mi mamá falleció hace 2 meses, mi padre tiene 86 años y percibo que mi papá cayó en una depresión profunda. Cada que voy a visitarlo a su casa lo veo cabizbajo, sin ánimos, se ha descuidado en su aspecto personal, ya no se baña. En mi familia esta situación está causando un conflicto para atenderlo. Mi familia me dice que yo lo cuide, pero yo tengo un problema de ansiedad con depresión y estoy consciente que un enfermo no puede cuidar a otro enfermo, ya que va a ser contraproducente si vive en mi casa. Gloria Morales dice, ¿cómo podría ayudar a mi sobrina que vive conmigo porque estudia su residencia médica, a la cual noto muy mal ya que tiene jornadas laborales de 5 de la mañana a 6 de la tarde o guardias de 5 de la mañana hasta el siguiente día a las 8 de la mañana? Además, reciben presión y malos tratos por los médicos adscritos, los bombardean de malos comentarios e incluso me ha dicho que ya no tiene energía y que quiere desaparecer. Le comento que se salga y ella piensa que debe aguantar, pero ¿hasta qué punto? Al grado de sentirse incómodos y sin salud por conservar un empleo. Otra llamada anónima que nos cuenta de mi nieto de 22 años, escogió una carrera muy difícil, pero no pudo con el primer semestre. Ahora que se ha cambiado de escuela, lo he visto muy irritable y me dice que no se lleva bien con sus amigos, está desesperado y se siente mal en no poder ayudarle a su padre a pagar la escuela. Se estresa porque tiene que mantener su calificación para no perder su beca. También nos escribieron en las redes sociales, anónimo, hace años que sufro de depresión, pero como puede más mi responsabilidad y cumplo con mis trabajos, pues nadie lo cree. Al llegar a casa, yo solo quiero dormir y no hacer nada de lo que me hacía feliz y ahí es donde se detona. ¿Cómo puedo lograr tener más energía para convivir con mi familia? También nos comentan, Janes Sánchez, yo he vivido mucho con estos cambios en el transcurso de la vida. Tengo 47 años y hace como 10 fue muy fuerte mi crisis. Y al paso del tiempo fui diagnosticada con depresión severa y estuve bajo medicamento, pero hoy tengo actualmente muchos problemas emocionales y me están llevando de nuevo a estas etapas de irritabilidad y enojo. ¿Qué me recomiendan hacer actualmente para no pasar por esto? Y Mago Soriano dice, yo tomo medicamentos para la ansiedad y la depresión, pero aún así me siento sin ganas de hacer nada. Ya llevo más de 1 año con el medicamento. ¿Qué me podrían aconsejar? Y tengo una pregunta también sobre María Mendoza, que dice, si ya acudiste a terapia al principio, y al principio sí se vio un cambio, y ya pasado el tiempo se vuelve a estar mal, ¿es recomendable acudir con otro psicólogo? Ahorita le contestamos a María y a todas las personas que nos están haciendo todas estas preguntas. Y nos dice otra persona anónima, si la depresión puede tener momentos alegres o siempre se puede estar triste, ¿cómo podemos identificarla?
Y Roberto Ortiz dice, yo tengo 46 años y sufro de depresión. Mi familia no me apoyó, incluso recibía regaños y agresiones de sus partes, lo cual agravó mi situación. Nunca pude hablar con ellos, pues solo me señalaban hasta el más mínimo error, pero la ayuda nunca. Estos son algunos de los comentarios que hemos recibido. La mayoría nos han preguntado qué podemos hacer, también nos querían contar sus experiencias. Entonces, ¿qué les podemos decir a todas estas personas que toman el tiempo de escribirnos, llamarnos? Sí, lo primero que quisiera enfocarme es justo en la depresión de los adultos mayores. Es algo que no hemos tocado justo en el transcurso del programa. Los adultos mayores tienen distintos factores de riesgo para deprimirse. Uno de los más importantes es la pérdida de su cónyuge, la pérdida de su acompañante de vida. Otro factor de riesgo es también la pérdida de un hijo. O sea, esta cosa de que se fallezca un hijo antes de que nosotros fallezcamos es algo que genera mucho factor de riesgo. Pero también algo que genera y que es muy frecuente es cuando sienten que están perdiendo autonomía. ¿Eso qué quiere decir? Cuando dependen para todo del resto de la familia. Eso les genera, es un factor de riesgo para sentirse deprimidos. Otra cosa importante que hay que hacer en los adultos mayores es, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, como diabetes, hipertensión y demás, primero hay que valorar si eso está bajo control, porque, por ejemplo, la diabetes es un factor de riesgo para tener depresión y la depresión, a su vez, es un factor de riesgo para no tener adherencia al tratamiento. Entonces, son cosas que se van hilando y que son importantes considerar. Ahora, en las personas jóvenes que piden como muchos consejos que puedo hacer, lo ideal es siempre acudir a una revaloración, ver si entran en un criterio que sea resistencia al tratamiento, fallas al tratamiento, o si a lo mejor la falla está acá, ¿no? O sea, que yo no me apegué muy bien a mi consulta no farmacológica, ¿no? O sea, si a lo mejor lo que me iba a ayudar mucho son adquirir herramientas para poder afrontar la vida, y yo no fui a terapia y dejé de ir porque me empecé a sentir mejor. Porque otra cosa que pasa muy frecuentemente es que empiezan a tomar el medicamento, empiezan el proceso psicoterapéutico y de pronto abandonan uno u otro, o los dos, porque ya se sienten mejor. Están estables un tiempo y recaen. Eso también es importante, que todas las personas acudan a revaloración, independientemente de si es con la misma persona o con otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ya no me estoy medicando y de repente estoy sintiendo otra vez síntomas como que voy a volver o que puede regresar esta depresión, lo mejor es regresar de inmediato con el médico, sí, obviamente. Sí, inmediatamente, no esperarse a que agraven los síntomas. Muy bien. Lo que dice Lore, no abandonar, porque cuando la gente se siente bien, tiende a abandonar. Y es el mejor momento para hacer la prevención, para ver cómo no recaer en la depresión. Efectivamente. Y obviamente también lo que tú mencionabas, si siento que el medicamento ya no me está haciendo, vámonos de nuevo con el doctor, le explicamos y puede haber ahí un cambio. Sí. Primero revisar que lo está tomando bien. Ajá, ok. Porque muchas veces o lo dejan parcialmente o lo dejan completamente, o es que como ya me siento bien, se me olvidó tomarlo, me toca tomarlo en la mañana, entonces me lo tomo en la noche y empiezo a dormir mal, ¿no? Porque el cambio en los medicamentos produce cambios también en los patrones de sueño. Por eso son tan enfáticos los médicos que te lo tomas en la mañana y te lo tomas en la noche. Exacto. Y o por como eso uno de los también... comentarios, perdón, como uno de los comentarios que decía, llevo como 1 año con el tratamiento farmacológico y no me siento mejor, ¿no? Exacto. En muchas ocasiones sí puede tener que ver con esta parte de la adherencia al tratamiento, y en algunas ocasiones tiene que ver con el fármaco. Si llevamos mucho tiempo y no observo mejoría, lo más recomendable será que el mismo médico, el mismo psiquiatra especialista, pues revise si el fármaco puede ser un factor que no esté ayudando. Hay a lo mejor posibilidades de cambiar de fármaco o la dosis o alguna alternativa que pueda generarle bienestar a la persona. Oigan, ¿hay algún libro que nos puedan recomendar tanto para la persona que puede tener depresión o también para la familia, que podamos entender un poco lo que es la depresión? ¿Se les viene a la mente algún libro que le podamos recomendar a la gente? No. Un libro no, pero un video de la Organización Mundial de la Salud, que lo pueden encontrar así, El perro negro de depresión. Es un video muy cortito que puede también ser de mucho apoyo, muy ilustrativo, hablando de a veces ni siquiera identificar a qué se deben estos síntomas. Y también para la familia puede ser un apoyo importante para poder justo generar estas reacciones más bien de
empatía, porque también el último comentario que me llamaba la atención, donde la persona percibe no me apoyaban, ¿no? Y en muchas ocasiones puede ser que sí, ¿no? Sin embargo, también es muy importante identificar que la misma persona, como ahorita lo decía la doctora Lorena, la misma familia también está pasando por un proceso en donde también hay cambios en su propia vida por la depresión. Para un familiar también es una situación desgastante emocionalmente, físicamente, poder o querer apoyar a la familia y sentir que lo está haciendo, pero eso que estoy haciendo no resulta ser realmente de ayuda para el familiar. Entonces también digamos que es una corresponsabilidad el apoyo a una persona, ¿no? O sea, sí en donde puedo yo ayudar, pero en donde también están los límites en donde no afecte mi propia salud mental como familiar. ¿Cómo puedo ayudar para que la persona pueda salir de esta situación sin que eso también me genere una situación emocional a mí, ¿no? Efectivamente. Ese video creo que puede ser ilustrativo. Pues, ojalá lo puedan ver. Vamos ahora a ver qué nos dice Marisa Escribano y regresamos. Muy buenos días. La depresión no es simplemente sentirse triste. Es un trastorno de salud que, si no se trata, llega a ser incapacitante y puede poner en riesgo la vida. La Secretaría de Salud estima que existen 3.6 millones de personas adultas que padecen depresión. 1% de los casos son severos, cifras que se han duplicado desde 2019 por la pandemia de COVID. En cuanto al número de jóvenes, entre 12 y 24 años con depresión es de aproximadamente 2.5 millones y 9.9 de cada 100,000 ha tenido ideas suicidas. Eso afirman los especialistas de la UNAM. Existen muchos factores que la desencadenan: el estrés, la violencia, la falta de acceso a servicios de salud, problemas económicos, relaciones conflictivas o problemas en la escuela o en el trabajo, tener baja autoestima, por mencionar solo algunos. La depresión es un desafío para quien lo padece y toda la familia, ya que las implicaciones son profundas. La salud mental y el bienestar emocional de un integrante de la familia puede influir en la dinámica de vida de todos. Una persona deprimida se irrita fácilmente y prefiere aislarse, lo que provoca tensión y malos entendidos en el resto de la familia. Por otro lado, cuando a los hijos les toca vivir con algún padre que tenga depresión, a menudo están obligados a asumir roles de cuidadores de la madre o el padre. Esto significa una carga emocional y genera resentimientos, sentimientos de inseguridad, o pueden desarrollar problemas de ansiedad, incluso presentar signos de depresión también. Por eso es muy importante fomentar un ambiente donde se pueda hablar abiertamente sobre las emociones. Esto ayuda a promover la empatía y la comprensión. Cuando la familia está unida, es mucho más fácil encontrar herramientas de afrontamiento y apoyo. La terapia individual y familiar puede resultar beneficiosa para entender la naturaleza de su depresión, sus síntomas y sus tratamientos. Si tú o alguien de tu familia está pasando por una situación así, no dudes en buscar ayuda. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Marisa. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Pues se nos termina el tiempo y me gustaría empezar contigo. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué le dirías a la gente? Que acudan a atención. No es normal sentirse todo el tiempo triste, no es normal sentirse todo el tiempo cansado, no es normal sentirse todo el tiempo con sueño y sin energía. Acudan a los servicios de atención. Independientemente del sitio en donde se encuentren, siempre hay una opción para que reciban alternativas. Gracias, Lorena. Gracias a ti. Gracias. ¿Con qué cerramos, man? Pues de igual manera, invitarlos a que cualquier situación que consideren que está afectando de alguna manera su bienestar emocional, físico y de salud física, pues acudan con un profesional de la salud mental. Como decía la doctora, hay muchos espacios, los centros comunitarios de salud mental y adicciones están disponibles en toda la República y también pueden llamar a la línea de la vida. Así es, muchísimas gracias, Monses. Para los familiares lo mismo, si sospechan que tienen un familiar con depresión, que acudan a ver qué pueden hacer por esa persona, si bien no llevarla ni arrastrando ni nada, pero hacer la parte de psicoeducación para ver cómo colaborar con el familiar y con los servicios de salud. Efectivamente, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, Diana. Gracias, Leti. Recordarles que el programa se queda en las redes sociales, que también lo pueden ver en la aplicación de 11 Más, para que lo compartan y más personas puedan estar enteradas sobre este tema
tan importante que vimos el día de hoy y pues para que sepan a dónde acudir. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana no se les olvide también seguirnos en Diálogos en Confianza con el tema Lo diferente me da miedo, así que ahí los espera como siempre mi compañera Cristina Jauregui. Gracias por acompañarnos y yo nada más le pediría, seamos empáticos y escuchemos a nuestra familia. Gracias.